Causa, que es abogado del ex presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, aunque lo fue por breves días, las consecuencias que está teniendo que pagar por este hecho, al igual que Manuel Merino de Lama, quien fuera presidente de la República por 6 días, y Gastón Rodríguez, quien fuera ministro del Interior. Y esto es a raíz de la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República en consideración de que los tres tienen el beneficio del antejuicio en el Congreso antes de tener que enfrentar a la justicia por una denuncia penal. Exactamente, la denuncia es por los homicidios en el caso de Inti Sotelo y Brian Pintado y por responsabilidad en los daños que se le causó a 78 personas que resultaron heridas como producto de las manifestaciones que ocurrieron en las protestas contra la instalación de Manuel Merino como presidente. Benji es abogado, como decíamos, de Antero Flores Arauz. Benji, buenos días. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esto? Frente a esta, es larguísima, ¿no? Tiene 148 páginas, me parece, ¿no? El documento que ha presentado la fiscal de la Nación ante el Congreso de la República. Nicolás, como ya es costumbre en los procesos penales mediáticos peruanos, primero llega la notificación por la prensa y luego nos llegará formalmente. Te cuento que hasta el momento no recibimos en nuestra casilla electrónica el documento, solo conocemos lo que se ha divulgado a través de los medios de comunicación, que es la primera cara de una denuncia constitucional de más de 100 páginas. Ya, yo tengo como 148, te lo puedo pasar, Benji, a ver si te ayuda. Con todo gusto. Sí, porque lamentablemente no notifican como debe ser y siempre la Fiscalía se queja de filtraciones. Son los primeros ellos que filtran. Ya, pero más allá de este incidente, lo que la investigación aparentemente ha concluido es que no existe ninguna orden, digamos, es decir, no hay ninguna orden que explícitamente haya dicho vayan y ¿no es cierto?, atenten contra la vida de las personas o contra la integridad física de las personas. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? Es decir, el no haber impedido que esto ocurriera o el haber enviado mensajes que pudieran haber sido interpretados por el personal de la policía como una instrucción en ese sentido. ¿De qué Nicolás, estamos hablando? Uno revisa la primera hoja de esta denuncia constitucional y se puede dar cuenta de que lo que la Fiscalía está planteando es un caso de omisión impropia. Para que se entienda de manera más sencilla, la omisión impropia está regulada en el artículo 13 del Código Penal. ¿Qué cosa es la omisión impropia? La omisión impropia implica un no hacer. Un no hacer que se traduce en no impedir un resultado típico, es decir, no impedir que se cometan delitos. Pero la omisión impropia tiene requisitos. La omisión impropia requiere de parte de la gente, es decir, de quien es denunciado por un delito, que tenga que existir una posición o deber de garante. Si no hay posición o deber de garante, no tienes el deber de impedir el resultado. Y la propia ley, Código Penal, es bastante claro cuando establece cómo se generan los deberes de garante. Uno, porque creaste una fuente de peligro. Caso típico, la persona que sale con el pitbull, no le pone bozal, muerde a otro, tiene que responder por los daños que causa la fuente de peligro que ha creado. Dos, el caso de una asunción voluntaria de garantía, como por ejemplo el caso de los salvavidas, el médico con el paciente. Tres, el caso de cuando una ley expresamente establezca que una persona tiene un deber de garantía. Y si uno revisa la Constitución y uno revisa la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, estimado Nicolás, uno va a caer en cuenta que el presidente del Consejo de Ministros, don Antero Flores Arauz, por breve término, no tenía el deber expreso de responder por la vida y la integridad de los manifestantes. Es, honestamente, jurídicamente, una sinrazón que se plantee la tesis
de una omisión impropia en este caso, y además ya se discutirá en el proceso, están planteando un caso de 3 autores, o sea, como si hubieran 3 autores, es decir, como si los 3 tuvieran posición de garante. Tú lo sabes, Nicolás, que el presidente del Consejo de Ministros no es jefe supremo ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía, y mucho menos dirige la policía porque no es ministro del Interior. Don Antero Flores Arauz está en el medio. Y precisamente, creo yo, estimo, estoy especulando, creo yo, que para poder generar un efecto noticioso, un impacto mediático, es que sigue en el caso. Ya, Debió haberse llevado a la causa. Ya, con respecto a Antero Flores Arauz, tú te refieres, Benji, pero entonces, ¿quién tiene responsabilidad? Porque si bien es cierto, no hay una orden escrita en las declaraciones que dan en esos días, lo que hacen es un llamado a restablecer el orden, ¿no? Y restablecer el orden puede ser interpretado, es cierto, de diferentes maneras. En Trujillo, donde hubo manifestaciones muy grandes, no pasó nada. El jefe de la policía atravesaba la plaza pidiéndole a la gente que respeten la propiedad y que se manifiesten de manera pacífica. Lo que ocurrió en Lima fue una confrontación total con los manifestantes. Es la misma policía con 2 comportamientos completamente distintos. O sea que el mensaje no fue del todo claro, ¿no? Ahora, yo respondo por don Antero Flores Arauz, no respondo por los demás. Es importante acá que se tengan en cuenta 2 principios: el de legalidad, que nadie puede ser perseguido por un hecho que expresamente no es delito en la ley, y el de responsabilidad por el hecho propio, que es una expresión de la culpabilidad. Nadie puede responder ni por conductas que le incumben a terceros, ni por hechos de la naturaleza. Y concretamente en la situación de Antero Flores Arauz, te contesto de manera clara y contundente, Nicolás. Don Antero Flores Arauz no merece estar en una acusación constitucional en este sentido, pero ojo, todavía el caso no ha concluido. Este tema de antejuicio político, como bien lo mencionabas, es un privilegio procesal que se establece en todos los ordenamientos jurídicos del mundo para que el Congreso pueda hacer un control y pueda determinar si es que existe una causa probable contra un alto funcionario, presidente del Consejo de Ministros en ese momento, para que el Poder Judicial, Corte Suprema, y Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, puedan procesarlo. O sea, para poder imputarle cargos, para poder formalizar investigación preparatoria, se necesita la autorización del Congreso. Y esa autorización solo se dará luego de un amplio debate que sostendremos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ante el Pleno del Congreso. Ahora, el debate va a ser inevitablemente político, ¿no? Porque lo que va a estar en discusión ahí es la legitimidad de la vacancia, la legitimidad del nombramiento de Manuel Merino, ¿no? Cuando en realidad lo que debería estar en discusión son los cargos que imputa el Ministerio Público, ¿no? Pero va a ser inevitable que se mezclen las 2 cosas, ¿no? ¿Cuán legítimo fue el procedimiento que convirtió en presidente a Manuel Merino? Es verdad, Nicolás, eso es correcto. Es un órgano político, deliberativo, evidentemente van a querer quizás encauzar la discusión hacia un plano político más que jurídico, pero los artículos 99 y 100 de la Constitución son bastante claros y no admiten interpretación a contrario. Lo que tiene que hacerse es un debate en relación a si existe una causa probable, indicios suficientes para estimar una responsabilidad en unos cargos tan graves de homicidio y lesiones. Lo que la Fiscalía dice es que don Antero Flores Arauz tenía el deber de garante de la vida de todos los manifestantes y todos los de la integridad, de tal manera que si es que se usaba la fuerza contra alguno de ellos y se generaban lesiones o muertes, él tiene que responder por su vida. Es honestamente una incorrección absoluta plantear una tesis de esa naturaleza. Pero en todo caso, ¿quién sí tendría responsabilidad? ¿El ministro del Interior? O sea, no te estoy diciendo... O sea, es decir, tú dices, no es, o sea, no corresponde siquiera formular cargos contra Antero Flores Arauz porque no era su atribución. Entonces, ¿de quién era atribución? ¿Del ministro del Interior? ¿Del presidente? ¿De quién? Y precisamente eso tendrá que responderlo o Manuel Merino o Gastón Rodríguez. Yo hablo por Antero. Yo no podría decirte si es responsabilidad de alguno de ellos, estimado Nicolás. Muy bien, está muy claro. Te agradezco mucho, Benji, y esta discusión va a tomar, según César Delgado Guembes, que es un especialista en estos temas, que ha sido oficial mayor del Congreso, dice que
fácilmente esto va a tomar 4 meses si las cosas se hacen rápido. Y si no se hacen con eficiencia, probablemente dure más. O más. El medio es de 6 meses a 1 año en otros antejuicios políticos que ha tenido el Congreso. Muchas gracias a Benji Espinosa, abogado de Antero Flores Arauz, por estar con nosotros esta mañana. Y ahora estamos conectados